Buen día, apreciada profesora. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Angie Milena Plata Díaz, Deyanira Patiño Rey y quien le habla Elizabeth Delgado. Vamos a hacer la socialización de la actividad 6 sobre cariotipos en el diagnóstico clínico. Para hacer una pequeña síntesis sobre los cariotipos en el diagnóstico clínico, vamos a iniciar dando una pequeña explicación del cariotipo humano. Eh, Tenemos claro que se basa en dos aspectos muy importantes, que el primero es el tamaño del cromosoma. Estos cromosomas siempre se ordenan desde el más grande hasta el más pequeño. Y el otro aspecto es la localización del centrómero. Encontramos que el centrómero se ubica en diferentes partes del cromosoma y esto depende de, del cromosoma al que pertenece. En el caso de los seres humanos encontramos tres tipos de cromosomas o tres tipos de localización de los cromosomas, que es el metacéntrico, el submetacéntrico y el acrocéntrico. También está el telocéntrico, que no es de los seres humanos. También se clasifican en grupos los cromosomas, que existen 7 grupos, los cuales pues están divididos en ciertos pares que prestan funciones o características similares. Bueno, en la enfermedad de Crush encontramos los cromosomas que según afectan esta enfermedad y pues como es un estudio y no se tiene claro si realmente hay posibles mutaciones, encontramos en los pares 1, en el cromosoma 1, en el cromosoma 2, en el cromosoma 5 y el cromosoma 16. Son los principales cromosomas en los cuales se encuentran genes que afectan o hacen mutación o alteración para que la enfermedad se desarrolle en los seres humanos. Pero también debemos resaltar que existen factores tanto ambientales que también afectan esta enfermedad. Es un proceso de estudio que aún no se ha logrado identificar en realmente qué es lo que causa esta enfermedad. Como anteriormente lo mencionaban, los principales genes identificados y cuyas variaciones dan al desarrollo de la enfermedad de Crohn están en los cromosomas 1, 2, 5 y el cromosoma 16. En estos se encuentran unas proteínas que al ser alteradas causan eh, un desvío, una mutación en el cromosoma y se cree que a ello se debe esta enfermedad. En el gen del cromosoma 2, que es el ATG16L1 o el autoplasmic relatase 16 like 1, se sitúa en el brazo del cromosoma. En el brazo largo del cromosoma 2 codifica una proteína de una familia mayor de proteínas que se requiere para el proceso de autofagia. Pues la autofagia es el proceso para reciclar parte de las células desgastadas o descompuestas y de ciertas proteínas que no son necesarias. Bueno, en esta parte nos dice que existe un cambio en el gen que puede afectar el proceso de autofagia y esto es lo que lleva a que pueda desarrollarse la enfermedad de Crohn, aunque no es totalmente como se puede decir afirmativo. Es una conclusión a la cual se ha llegado por medio de los estudios y por medio de los diferentes casos que se presentan esta variación en los pacientes. En el cromosoma 1 codifica la proteína del receptor de la interleucina. Pues en esta proteína también hay una afectación
en el sistema inmune, en la célula T, en las células eh, asesinas naturales, monocitos y células dendríticas. También hay una variación en cierto momento de las células y pues también se dice que influye el riesgo de desarrollar la enfermedad de Crohn. Los cambios genéticos alteran un solo aminoácidos, ¿sí? Entonces se dice que en el receptor de la interleucina, al ser esta parte alterada, es donde sucede la mutación y por eso se puede desarrollar la enfermedad de Crohn. Eh, en el gen que se sitúa en el cromosoma 5, también ese implica el proceso llamado autofagia, que anteriormente lo había mencionado, el proceso autofagia, y que también sucede una variación en el cromosoma. Entonces, al ser como interrumpida este proceso, afecta la respuesta inmune normal y la vuelve una respuesta normal, y por eso también puede ser otra de las causas de la enfermedad de Crohn. Y el gen NOD2, el que está situado en el cromosoma 16, codifica proteínas que juegan un papel muy importante en la función del sistema inmune. Esta actividad de algún tipo de célula del sistema inmunológico puede ayudar a proteger el cuerpo de virus y bacterias. Pues este gen es como el más reconocido y es el que más se encuentra y más mutaciones se ha logrado identificar en diferentes pacientes. Pues en algunos estudios que se han realizado se dice que en un proceso se ha logrado identificar 50 mutaciones del gen NOD2 asociados con un mayor riesgo a la enfermedad de Crohn. Esta variación, al ser alta, pues se acerca a que el riesgo sea mayor. Otras variaciones también se dan por aminoácidos individuales en la proteína. Entonces, este es uno de los cromosomas que más afecta y que más se acerca a que se desarrolle la enfermedad de Crohn. Bueno, como conclusión a la socialización, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que no se tiene claro su procedencia y por ende tiene muchos factores de los cuales se creen que afectan y causan esta enfermedad. Aparte de los factores ambientales que afectan los síntomas, también encontramos los genes que se ubican en los cromosomas y presentan variaciones, las cuales dan una respuesta inmune anormal y por ello se cree que el gen muta y es factor para el desarrollo de esta enfermedad.